buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Bajando al Barro, primera entrevista de la temporada 25-26, podemos decir, Kiko, y traemos a Marco Justo, entrenador de Palmer Basket, uno de los recién ascendidos a la categoría y también seleccionador de esa selección sub-18 que ha dado bastante que hablar últimamente. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Bueno, queríamos preguntarte primero eso, ¿no? ¿Cómo estás después de un verano que a nivel deportivo, pues si contamos ese ascenso dentro del verano, que es, bueno, un poco justo, aparte Sí. de luego es europeo, pues ha salido todo a pedir de boca, ¿no? Bueno, pues mira, el verano, lo estaba hablando antes con Sergio Lamúa, se nos ha hecho un poco corto, ¿no? Han sido 2 semanas, pero sí es verdad que se ha ido un poco corto, pero también te digo que no lo cambio por lo que hemos vivido, ¿no? Entonces creo que una cosa compensa la otra. Ujú. Y bueno, creo que como dices, eh, no se puede pedir mucho más al año, deportivamente hablando. Y bueno, por trabajo y por todo lo que hemos hecho, creo que bueno, que acabamos el campeonato de la mejor forma posible. Y con Palmer, pues lo mismo, ¿no? Creo que las dos situaciones, las dos dinámicas han sido muy parecidas y han acabado de la mejor forma que podían acabar. Yo te voy a preguntar, Marco, un poco bueno, ya que nos pilla en el día de hoy justo, la llegada de Enguesán. Ha sido Sí, justo. os ha pillado bien, ¿eh? Ha pillado Sí, bien. Lo hemos no, comentado, hemos dicho, buen día para entrevistar a Marco justo, porque no tenemos tanto poder nosotros de decir, a ficha eso de es, Engelsam, vamos a traer a Marco Justo, corre, date prisa. eso es. La verdad es que nos ha venido. Sobre todo porque, primero, nos ha parecido curioso la salida de Sinvila, sobre todo por lo que ponía el comunicado, que al final joder, es una faena. Pero bueno, el equipo se ha movido rápido, llega un Enguesán que yo creo que llega a un entorno, esto a nivel de opinión, en el que puede resarcirse un poco, ¿no? Tras unos últimos equipos donde está un poco una versión más gris, creo que es buen momento para él, ¿no? Bueno, el tema de Abdou Simbila, pues ha sido eso, pues ha sido un tema Mm. más bien burocrático que nos podía condicionar lo que era el inicio de temporada y las dos partes. Es de agradecer que tanto su agente como el chico pues hayan entendido la situación y honestamente se han portado increíble. Y nosotros como club, Juan Anserra como director deportivo y yo como entrenador, pues teníamos que tomar una decisión con respecto a esto y creíamos que era mucho riesgo esperar a todo ese trámite, ¿no? Y más sabiendo, bueno, pues un poco la configuración de la plantilla que teníamos y cómo estaba el mercado. Y en relación al fichaje de Lucas, tanto él como nosotros considerábamos que después de la última temporada, ¿no? Entre México, Palencia y Guipúzcoa, un poco a caballo entre todos esos tres sitios, Ujú. que sería muy buena opción empezar en un sitio desde el principio, en un proyecto que apueste por él como referente interior y como jugador importante, ¿no? Dentro de lo que es el proyecto, independientemente ya de su conocimiento de la liga y todo Ujú. lo que nos pueda dar, ¿no? También mirando, cumplía con ese perfil de los tres que creo que Ujú. tiene que mirar un club con un presupuesto, pues con una limitación, evidentemente, y sabiendo que podemos llegar hasta unas cifras y hasta unas cantidades para poder gastar. Es el perfil, ¿no? de un jugador que busca esa Mm. segunda oportunidad, ¿no? de, Eso. de- de volver a dar un paso adelante en su carrera y Lucas cumplía con todo eso, ¿no? Entonces creo que tanto él como nosotros somos muy afortunados de tenernos el uno al otro. Ujú. Eh, Me viene bastante bien lo que decías de, sobre todo empezar la temporada. Hace poco hablé con Rubén Perello y me decía que el techo del equipo, él lo quería ver cuando viera todo el equipo. Que muchas veces lo que pasa es que en estas categorías los jugadores llegan tarde y no sabes lo que va a pasar. Y es un poco lo que me hablabas de Abdú. Y luego, por otro lado, ¿no?
una cosa que también se comenta mucho en líneas generales de la liga, más yo creo que en el sector aficionados, es la dificultad para fichar jugadores interiores. Por ejemplo, el caso de Ourense, que parece que es un equipo que está esperando un 5 desde hace mucho tiempo en el mercado, y el vuestro propio, que teníais 11 jugadores desde muy pronto en el mercado, y ese número 12, que era la referencia interior, había tardado bastante en llegar, y luego con esta circunstancia de Abdu y Enguesa. Sí, a ver, el mercado, los últimos 3 años, yo te diría, aproximadamente, o las 2 últimas temporadas y media, lo que es el perfil interior ha cambiado, ¿no? Y todos hemos empezado a buscando esa forma de adaptarnos, ¿no? a la nueva tendencia que está habiendo ahora en el baloncesto, ¿no? A jugar más rápido, más físico y a buscar esas situaciones más rápidas de juego y estar más intensos en defensa. Entonces, bueno, ese perfil pues se ha encarecido bastante. Se busca principalmente en prácticamente todos los equipos y evidentemente nosotros, como nuevos en el mercado y nuevos en la categoría, pues sabíamos que siempre íbamos a estar de los últimos, ¿no? Para poder acceder a ese tipo de perfil. La única forma de poder acceder a ese tipo de perfil pues será en este momento de la temporada, en la que el mercado no fuera como en este caso a Lucas le hubiese gustado en un principio, y que de repente pues le aparezca una oportunidad en un proyecto como el nuestro en el que él pueda ser el jugador que fue en Valladolid, por ejemplo, ¿no? Entonces, el mercado ya no solo se ha complicado porque todos buscamos el mismo perfil, sino porque evidentemente económicamente este verano el mercado se ha encarecido bastante. Yo tengo que hilar un poco con esto, con el salto a la categoría, no más allá del mercado. ¿Cómo afrontas, por así decirlo, la temporada? Pues con jugadores nuevos respecto al año pasado, apuestas, lo que es también un equipo, porque Palmer fue uno de los equipos que primero se movió, ¿verdad, Jaime? Que fue un equipo que al principio de los primeros moverse en el mercado. ¿Cómo afrontas el año y, bueno, qué esperas del equipo, que supongo que ya has podido entrenar con ellos en esos primeros días, y cómo lo ves de cara al curso? Bueno, yo la temporada, como ya les comuniqué el lunes, el primer día de entrenamiento, la afronto igual que afronté la temporada pasada en segunda FEP y como afronté el europeo. Y es que de lo único que nos tenemos que ocupar es de que el entrenamiento de mañana sea mejor que el de hoy, ¿no? Y al final nuestro trabajo diario nos pondrá donde nos merezcamos. No creo que seamos ni los primeros ni los últimos que tengan que tomar riesgos, ¿no? En cuanto al roster. Y es más, han habido más clubs con más años en la categoría que también asumen riesgos y más de los que a lo mejor pensaban, precisamente por cómo está el mercado. O sea, esto es ya donde se ha visto más afectado a lo mejor es en el tema de cupos, ¿no? Porque el efecto dominó de los derechos NIL en SA y que esos buenos cupos jóvenes que deberían estar en buenos equipos ACB no estén, entonces se tiren por los cupos de los equipos de media tabla para abajo, los de media tabla para abajo miran los buenos de primera FEP y así sucesivamente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿qué espero de la temporada? Pues yo espero una temporada bonita, una temporada que tanto en el club como en la isla queremos disfrutar y esa es mi idea. Yo creo que es la mejor forma de trabajar, intentando disfrutar lo máximo posible y no pensando más allá del siguiente entrenamiento. Me viene bien también lo que decías de los cupos, Marco, porque vosotros, de todas formas, habéis mantenido una gran base de la temporada pasada y muchos de ellos son jugadores nacionales. Hablamos de Joan Feliu, Comendador, Urdiain. Eso hay muchos equipos que lo ven, por supuesto, como una gran ventaja el mantener bloques, sobre todo al principio de temporada, ¿no? Yo lo que
mi educación, deportivamente hablando, he tenido la oportunidad y he sido muy afortunado de poder vivirla, ¿no? En un club como la Laguna Tenerife, que se denomina ahora, pero en el Canarias. Sí. Y ahí aprendí muchísimo, ya no solo a cómo estructurar una plantilla, sino a la importancia que tiene eso, mantener el bloque o un bloque, ¿no? Que te dé un plus de cara a iniciar la pretemporada, la temporada siguiente. Y se está notando mucho. Se está notando mucho todos los conceptos, toda la ideología, toda la filosofía que mantienen los 5 que siguen. Ya no solo cómo lo hacen, sino cómo son capaces de, mediante hacerlo como lo hacen, enseñar a los nuevos, ¿no? Nosotros tenemos, aparte de esos 5, o sea, Adrián, Alessandro, Joan, Ángel y Ander, tenemos otros 2 cupos como son Golden y Jesús Carralero, ¿no? Y otro de los puntos que veíamos muy importantes también de cara a afrontar la temporada era el peso nacional en el equipo, ¿no? Y bueno, vuelvo y repito, dentro de lo que queríamos y buscábamos, Golden y Jesús cumplían con ese perfil y son jugadores que lo mismo, Golden busca esa segunda oportunidad, buscando un rol diferente, y Jesús recién llegado a la categoría y queriéndose hacer un hueco, ¿no? En lo que es la categoría e incluso intentar seguir dando pasos adelante. Y los otros 5, pues bueno, pues porque creo que de esos 5 estaríamos hablando que con respecto a la temporada anterior son 3 jugadores que formaban lo que era el quinteto titular, que consiguió el ascenso, y Alessandro acabó muy bien la temporada y en la misma línea que Joan Feliu. Entonces, creo que bueno, que dentro de esa filosofía y siendo un poco coherentes con todo, hemos tomado muy buena decisión. ¿Qué te da exactamente eso de mantener o buscar muchos jugadores nacionales a nivel de hacer una plantilla? Bueno, no te diría históricamente, pero por experiencia, por porcentaje o por estadística, la gran mayoría de las veces el jugador nacional tiene más, entre comillas, facilidad de llegar a sentir el proyecto suyo, ¿no? En función de cómo cuides tú al jugador, de cómo lo trates, es más sencillo que sienta ese vínculo con el proyecto y que pueda después transferirlo al resto de compañeros y que se pueda llegar a crear esa química de sentir el proyecto como de cada uno, ¿no? Más que de gente que viene del extranjero, ¿no? Entonces, creo que el bloque nacional es muy importante y si son jóvenes con hambre y con ganas de seguir dando pasos adelante, pues mucho mejor. Te voy a hablar esto del bloque nacional y los jugadores nacionales para preguntarte precisamente por 2 extracomunitarios que a la par son apuestas. Uno de ellos es Trae Holloway y el otro es Matt Pearson. No sé, para nosotros son 2 perfiles desconocidos totalmente. De hecho, cuando salieron un poco, no sabíamos un poco bueno tirar. Y ahora que te tenemos aquí, pues es bueno preguntarte un poco cómo juegan y qué pueden aportar lo que busca Palmer, porque al final también tiene que encajar con la propuesta. Sí, a ver, con Trey lo que buscábamos era un jugador que fuera capaz de generar en el pick and roll, más ser el que fuera capaz de anotar y de ser esa amenaza, pero también viéndolo, ¿no? En Bulgaria, es un jugador que es capaz de poner bien el balón y entiende bien lo que es el baloncesto, ¿no? Y saber dónde al final viene con casi 5 asistencias en Bulgaria y además esa capacidad reboteadora que yo también pido no solo en los interiores, sino en todos los jugadores, porque le doy mucha importancia a lo que es tanto el rebote defensivo como el ofensivo. Y creo que vuelvo al mismo punto de antes, ¿no? Dentro de las capacidades de lo que nos ofrecía el mercado dentro de nuestro rango y
cumpliendo ese perfil de jugador que busca una oportunidad. Trey cumplía con todo y por supuesto, para mí el otro punto innegociable son las referencias personales, ¿no? De como compañero, ética de trabajo, en el día a día y demás. Entonces, cumplía con todo eso. Y Matt Frierson, pues es un jugador que nos puede, salvando las distancias, evidentemente, y no quiero ponerle presión con esto, ni quiero generar ningún tipo de expectativa, ¿no? Es lo más parecido o lo que se acerca a JC Carroll, ¿no? En situaciones de indirectos, sobre todo. Es un jugador de salidas de bloqueos, es un jugador que tira muy rápido, es capaz de leer bien esas situaciones y bueno, sabiendo, estábamos al principio, pues como todo rookie en la categoría, pues nos puede costar un poco más. Vamos a intentar que sea el menor tiempo posible y que su rendimiento sea desde lo antes posible. Y bueno, buscábamos en el perfil de Trey también un jugador que las temporadas son muy largas, ya no solo en Trey, sino en lo que es el perfil de la plantilla, jugadores que nos pudieran hacer dos posiciones los máximos posible, ¿no? Entonces, tanto Trey como Alessandro nos pueden hacer esa posición de 1 y 2. Nuno nos puede hacer el 3 y el 2, Ángel Comendador el 3 y el 4, Jesús Carralero el 4 y el 5. Entonces tienes que tener, pues lo dicho, con un presupuesto más ajustado, tienes que intentar fichar jugadores para intentar durante toda la temporada, si pasa algo, que no se vea del todo afectada la plantilla y el rendimiento. Hablabas de la importancia del rebote en Palmer, ¿no? El año pasado fue el gran dominador o uno de los grandes dominadores de la segunda FEB en el rebote. Y hay mucho tamaño en el equipo, ¿no? Quiero decir, hablamos de Comendador, como decías, dos jugadores que aún no conocemos que también queríamos que nos contaras. Nuno Sack, que lo vamos a ver en el Eurobasket, Masud, muchos jugadores, como decías, ¿no? Buscando, corrígeme si me equivoco, los perfiles de baloncesto moderno que comentabas antes con el pivot, pues también un poco en las alas, ¿no? Mucho tamaño, jugadores que tiran, etcétera, etcétera, y que pueden ayudar mucho en el rebote más allá de lo que son las referencias interiores. Sí, mira, en referencia a eso, la temporada pasada fuimos el mejor equipo en rebote ofensivo de los 28 de la categoría y quiero recordar que fuimos el mejor equipo reboteando en total. Y con un 41, creo que fue un 41% en rebote de ataque, lo cual es una barbaridad. Es una locura. Y éramos un equipo físico. Pero en el europeo cogimos 19 rebotes ofensivos de media por partido y éramos de los que optaban a medalla, o en un principio optaban a medalla, igual éramos el sexto peor equipo físicamente hablando. Y fuimos el equipo que más rebotes ofensivos cogió en la categoría, en el campeonato, perdón. Entonces, evidentemente, el físico influye, ¿no? Pero la forma que tenemos nosotros de trabajar el rebote ofensivo muchas veces te hace suplir ese físico, ¿vale? Incluso con equipos no buenos físicamente, no grandes físicamente, eres capaz, como hemos conseguido, ¿no? en el europeo, ser mejor reboteador ofensivo que en Francia, por ejemplo, ¿no? Que tenemos todos siempre los equipos de Francia como físicos de senior, prácticamente. Entonces, bueno, este año, pues esta temporada, buscábamos este perfil que comentas tú, ya no solo para el tema de rebote, sino para el tema defensivo y para el tema de correr la cancha. Entonces, estamos muy contentos en ese aspecto con los jugadores y ahora, hombre, evidentemente ahora hay que competir, ¿no? Y hay que hacer todo como hay que hacerlo porque el resto también entrena. Yo quería contarte por un jugador especial también, que es Comendador. Es un jugador que, la verdad es que desde que están estudiantes creo que tiene siempre un desarrollo espectacular
Y creo que el año pasado fue su temporada que confirmó que estaba preparado para estar en la categoría. ¿Cómo le ves de cara a afrontar la temporada? ¿Qué podemos ver de él que hayamos visto distinto como jugador desde que empezó en formación? Y su crecimiento más que nada. Y un poco poner en situación a los que les conozcan menos. Porque es un jugador que a mí siempre me ha gustado muchísimo desde que estaba formándose y me alegra bastante verle en la categoría, la verdad. Bueno, Ángel, la temporada pasada no la empezó bien debido a la lesión que tuvo y empezó con muchas molestias. Pero una vez que empezó a coger lo que era la dinámica de entreno y a tener esa confianza, ¿no?, que se le iba dando en todos los sentidos y a trabajar con él, evidentemente, pues desde mi parte, ¿no?, como primer entrenador, intentando sacar el máximo provecho de él. El año pasado jugó, te diría que el 95% de los partidos en la posición de 4 y rindió excelentemente bien, independientemente de las estadísticas, ¿no? Yo creo que la principal característica de Ángel, o las dos principales características de Ángel, es su capacidad defensiva, ¿no? Uniéndolo con su capacidad atlética, creo que es capaz de defender a prácticamente cualquier jugador. Y después es muy buen jugador corriendo la cancha y en el juego sin balón, ¿no? Entonces, hay que mejorar aspectos, ¿no?, en su juego. Este año le estoy viendo con otro feeling en lo que es la amenaza en el tiro. Y ese es el siguiente punto que tenemos que incidir, ¿no?, en su amenaza exterior, y más en una categoría como esta, ¿no? Pero bueno, nosotros, o yo como responsable, fomento mucho el que todos sean, o por lo menos muestren que son una amenaza en el tiro. Y bueno, es cuestión de confianza. Yo quería preguntarte, Marco, en general, con tus experiencias en diferentes contextos, ¿no? Hace poco Liga Endesa con Palencia, de segunda FEB con Palmer, otra vez ahora primera FEB y seleccionador en categorías inferiores. ¿Qué crees que te puede aportar cada cosa para afrontar, pues, esta categoría en la que debutas, que seguro que se parecen muchas cosas, pero siempre es todo distinto, ¿no? Bueno, yo creo que independientemente de la categoría, cada temporada es diferente, porque al final siempre tienes jugadores diferentes que gestionar, situaciones diferentes que gestionar. Y a mí era una de las cosas que más me tenía ahí rondando la cabeza la temporada pasada cuando firmé en Palmer e iba a afrontar una categoría como la segunda FEB que nunca había pisado y que evidentemente tenía bastante diferencia con respecto a la SEB en muchas cosas, ¿no? Y yo creo que al final la filosofía esta que os comento, ¿no?, yo no estoy inventando nada, sino que aprendí a raíz del despido en Palencia de preocuparte de mejorar a tu equipo en todo lo que puedas, con lo que tienes, e intentar sacarles el máximo provecho a las principales características de tus jugadores, partiendo de los básicos, ¿no?, que están muy de moda. Pedro Martínez los lleva haciendo no sé cuánto tiempo y nadie hablaba de los básicos hasta que se han puesto de moda y Pedro lleva 30 años o 40 años haciéndolo, ¿no? Entonces, yo he descubierto eso y lo descubrí a raíz del despido en Palencia, porque tuve la oportunidad de ir a ver a diferentes entrenadores y uno de ellos fue Tomás Isalo y me abrió un mundo, ¿no? Porque yo venía de una filosofía las últimas 5 o 6 temporadas, ¿no?, de un volumen muy grande de scouting, dando por hecho que los jugadores ya saben muchas cosas, ¿no? Y eso me abrió un mundo porque me ocupé de eso y la verdad que estoy muy contento de poder haber conectado con esa filosofía, haber podido ver, ¿no?, a Tomás durante 4 días y decir, esto es con lo que yo conecto, ¿no? Y esto es con lo que yo me siento cómodo y confiado. Y, y esa conexión la he trasladado a lo que comentabas tú, a las categorías de formación de la selección española,
que son jugadores que se están empezando a formar como profesionales y les tienes que, en un periodo muy corto de tiempo, tienes que enseñarles, entre comillas, los básicos o reforzarlos porque sus entrenadores durante la temporada demuestran que lo hacen increíble porque llegan bien formados a la selección y tú tienes que recalcar solo un poco determinadas cosas para que, bueno, un poco en función de la filosofía tuya como entrenador y la de la FEP. Entonces te ayuda un poco a conectar eso, ¿no? Y al final con la selección pues fue un poco lo mismo, ¿no? No te puedes ir a 1000 cosas y evidentemente el scouting y el volumen de scouting no puede ser tampoco como el que yo estaba acostumbrado. Antes hemos hablado, Marco, del tema del rebote ofensivo sobre todo. El año pasado, detrás de vosotros solo estaba el otro Balear, que era Fibui. Os acompañan este año al ascenso, es un equipo que conocéis de sobra. 3 equipos Baleares este año. ¿Cómo valoras el crecimiento de todos los equipos que vienen de abajo? Bueno, también Santos se quedó fuera. ¿Cómo valoras el crecimiento del baloncesto Balear y cómo es el proyecto también de tu rival, que en este caso es Fibui? Bueno, yo solo llevo unos 11 meses en la isla, ¿no? No creo que esté en disposición de hablar de lo que es el crecimiento del baloncesto balear en general. Pero bueno, todos hemos visto y hemos podido comprobar qué jugadores han salido de las islas, ¿no? Y creo que ese es el mayor ejemplo simplemente para hablar del trabajo que se hace en la isla y en las islas, ¿no? Porque precisamente en el europeo tenía a Alex Blanco, que es de Menorca, aunque está en Valencia Basket, ¿no? Pero estuvo una parte de su tiempo formándose aquí en Palma, en el centro de alto rendimiento. Y con respecto a Fibui, pues oye, es un club que la temporada pasada demostró que hizo las cosas también bien y obtuvo el premio que buscaban. Y ahora mismo, pues bueno, en la elaboración de su roster, pues parece también un poco, se asemeja mucho a nosotros, ¿no? Han mantenido también 5 jugadores de la temporada pasada y el resto, pues, salvo Matulionis, el resto, pues, entre comillas, son jugadores nuevos en la categoría, ¿no? Entonces, bueno, mantienen la figura del entrenador y bueno, ya te digo, aquí cada uno trabaja de una forma para conseguir los mejores resultados posibles y ellos han conseguido lo que han conseguido porque seguramente han hecho las cosas bien también. Me interesa, Marco, que hables un poco de lo que es la experiencia como seleccionador, sobre todo por un tema de categorías de formación. Me explico. Siempre hay mucho run entre los aficionados, ¿no? Cuando la selección española no consigue medallas o no gana los europeos inferiores, sobre todo porque venimos de ganar mucho, ¿no? Y el sub-16 quedó eliminado con un tiro a tabla ante Lituania. Si no me equivoco, era sub-20, tampoco ganó el campeonato. Vosotros sí habéis ganado, pero quiero que me hables un poco de cómo se lleva la presión o no presión o cómo hay que gestionar la importancia de los resultados en categorías de formación cuando, como decías antes, ¿no? Muchas veces lo que es importante es enseñar unos mínimos, unos básicos de baloncesto que potencien el desarrollo de los jugadores y no tanto pues esa sobrereacción de la afición a veces. Mira, si yo le digo, este ejemplo lo habéis escuchado todos, ¿no? O sea, si yo a alguno de vosotros o a cualquiera os digo no penséis en un elefante azul, ¿qué hacéis? Pensar en el elefante azul. Pues si no quiero que haya presión, ¿qué tengo que hacer? Pues ni nombrarla, ¿no? Entonces, desde el primer día, te puedo. Ayer precisamente tuve una charla para la escuela de entrenadores de la Euroliga y les explicaba un poco todo, ¿no? Desde la elaboración del roster hasta el oro, por así decirlo, ¿no? Todo lo que conlleva eso. Y
nunca hablamos de medalla. Nunca. Nunca hablamos de semifinales. No. Siempre hablamos del siguiente partido. Cuando acababa uno, ocupados de ese partido. Y sobre todo, otra cosa que les decía ayer a los chicos era que tú tienes que estar tranquilo, tienes que transmitir calma, positivismo y hacer que la gente ni se le pase por la cabeza determinadas cosas, ¿no? Y salvo en el último grito, ¿no? En el entreno antes de jugar contra Italia, las semifinales, me cogí y dije, bueno chicos, y esta tarde a por el oro. Y se quedaron todos callados y dije, no coño, que eso es mañana. Entonces, vas jugando un poco con esa broma, os voy a poner visualmente que os visualicéis en el oro o en la final. Entonces, yo gestiono intento gestionar desde la tranquilidad en el día a día, ¿no? Y no hablar de lo que no está en tu mano. O sea, ¿qué está en nuestra mano? Competir cada partido como si fuera el último. Y después de creo que es mi sexto euro, no sé si es mi cuarto europeo, quinto europeo y un mundial, o quinto europeo y un mundial. Lo que estos chicos han hecho y lo que hemos hecho como equipo, ganar todos los partidos de 20 menos la final, en un europeo eso es complicadísimo. Sí. Eso es complicadísimo. Eso solo yo se lo he visto en el Mundial del verano pasado a Estados Unidos, que ganó la final de 45 o 50, no sé cuánto fue, y todos de 70. Pero en un europeo, la complejidad que tiene un europeo a nivel mental es una locura. Porque tú puedes quedar como le pasó a Lituania, que quedó primera de grupo y se lo cepilló el cuarto de nuestro grupo. Y el cuarto de nuestro grupo estaba jugando las semifinales habiendo ganado 2 partidos. Los que tenía que ganar, octavos y cuartos. Entonces, y nosotros le ganamos a Letonia de 30 y parecía que Letonia, no. O sea, es que esto es todos los días. ¿Qué pasa? Lo complicado es cuando te llevas un palo, caes en octavos y ahí sí. Cuando caes en octavos, como empieza ya el run de no podemos descender, tenemos que luchar por el no descenso, si caes en cuartos, hostias, ¿qué tenemos para el Mundial? Y bueno, cada uno, oye, yo no sé cómo gestiona el resto, yo sé cómo gestiono yo. Y cada vez creo más en eso, en normalidad y tranquilidad. O sea, y después, evidentemente, la gestión durante los 38, 39 días que estamos fuera es importantísimo también porque no nos podemos olvidar, primero, de la edad de los chicos, el momento hormonal en el que están los chicos y que son sus vacaciones, entre comillas. ¿No? Sí. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Yo, para cerrar, si lo ves bien, quería preguntarte, a raíz de la presión que has hablado, entrenas a chicos muy jóvenes, también en momentos de formación, y ahora con el escaparate también de la NCAA, las salidas y un poco también el seguimiento a la de formación que cada vez es más, ¿qué piensas tú desde fuera el trato que se le da al jugador joven? Porque es verdad que muchas veces las comparaciones, las expectativas, se suele poner mucho en tela de juicio. Y es verdad que también eso indirectamente los chicos lo sufren. No sé qué piensas tú del trato que se da también a la hora de gestionar expectativas con los chavales jóvenes. Yo, mira, en la U18 teníamos 3 jugadores que ya seguro tenían contrato con universidad, como Ian, Guille y Raúl. Y después había varios que estaban en duda, ¿no? Como Gildas, Nacho, Campoy, y no sé si alguno más estaba ahí con esa duda, ¿no? Yo entiendo a los medios, entiendo a personas como vosotros que hacéis un
un trabajo de la hostia y para poder dar difusión a todo lo que es nuestro deporte y que toda esa parte del baloncesto, porque forma parte del baloncesto también, formáis parte del baloncesto también, queramos sacar a alguien rápido, por así decirlo, ¿no? Porque sí, oye, porque Juan Carlos, porque Pau, Marc y el resto se nos van. Evidentemente, Rudy, Chacho, todos se nos van. Entonces tenemos como esa necesidad, ¿no? Entre comillas, necesidad de que rápidamente tiene que aparecer alguien. Y no siempre va a ser así. Y tenemos, si realmente nos queremos o queremos que salgan jugadores, las comparaciones siempre van a ser malas. Eso es. O sea, no te van a ayudar en nada. ¿Qué necesidad tenemos de acelerar determinados procesos que forman parte del deportista profesional? O sea, que yo entiendo que quieran comparar o quieran asemejar a Guille con Juan Carlos Navarro, ¿no? Porque, bueno, se puede dar algún punto de coincidencia en algo. Y menos mal que a Guille, entre comillas, yo creo que se la suda, ¿sabes? Pero creo que tenemos que cuidarlos en ese sentido, ¿no? Creo que el trato que les demos desde medios y después como entrenadores también, ¿no? O sea, no engrandecerlos más de lo que realmente hay que hacerlo. O sea, yo porque Guille vaya a Maryland, Raúl a la universidad que haya ido y a Ian a la que haya ido, no hay por qué tratarlos de una forma, o sea, todos tienen que tener las mismas normas, el mismo respeto. A todos no los puedes tratar igual, ¿no? Cada uno es de su padre y de su madre, pero yo creo que sí, que deberíamos cuidar un poco ese aspecto y no querer acelerar. Van a llegar, si ellos quieren van a llegar. O sea, entonces vamos a ayudarles. Yo entiendo toda la audiencia que buscan los medios, ¿no? Y evidentemente pues los titulares que hay que buscar para eso, pero yo creo que al jugador igual le hace un flaco favor. Totalmente. Pues Marco, nosotros nos quedaríamos aquí escuchando lo que nos cuentas, vamos, el tiempo que hiciera falta, pero para poder hacer algo finito en el tiempo, vamos a ir dejándolo por aquí. Agradecerte muchísimo tu participación en el canal, bueno, la cercanía, sí, lo fácil que has explicado todo, la verdad que para nosotros es un lujazo y bueno, pues decirte que aquí tienes tu casa para cuando quieras, desearte muchísima suerte en el proyecto de Palmer esta temporada en Primera Fed, que lo seguiremos de cerca y bueno, y despedirte para la próxima. Pues yo lo mismo, yo muchísimas gracias por invitarme y por darme la posibilidad, ¿no?, de compartir, porque ayer también se lo decía a uno de los entrenadores de la charla, ¿no?, que la mejor forma de aprender algo es compartiéndolo, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Creo que porque te convences más de tu filosofía y tu ideología. Entonces yo os agradezco muchísimo la oportunidad que me habéis dado y en la misma línea os deseo que el canal y todas las redes que tengáis, pues oye, pues crezcan al mismo nivel que el proyecto de Palmer, más o menos. Ojalá. Esperemos que sea así. Nos vemos en la próxima. Esperamos que os haya gustado a todos. Chao. Gracias.